Y hoy queremos llevar un mensaje que se llama Gracia sin igual. Porque si hay algo que podemos celebrar en el día de hoy, es esa gracia sin igual. Le damos gracias al Señor porque habían anunciado mucha lluvia desde la madrugada. Y mira, pudimos llegar a la casa del Señor. Y aquí estamos reunidos en su nombre para celebrar su victoria. Y esa gracia sin igual. Y hoy le pido al Señor que nos hable a través de todo lo que vamos a estar compartiendo. Y recordando lo que es la gracia, y creo que todos podemos comprender un poquito más que gracia es lo que nosotros anhelamos cuando somos culpables de algo. Todos lo anhelamos. Es lo más difícil de dar cuando los perjudicados somos nosotros. Principalmente cuando por causa de otro hemos perdido algo que amamos. Cuando experimentamos la gracia es algo refrescante. Nos saca un suspiro de lo que nos libramos. Es sentirse que ya esas consecuencias que pudieran ser muy difíciles no te alcanzan. Cuando se nos exige extender gracia puede ser perturbadora. Si se aplica de la manera correcta puede resolver casi cualquier problema. La gracia no se merece, es un regalo. Puedes pedirla, suplicarla, pero si piensas que tú la mereces ya no es gracia. La gracia no se gana. Y la palabra nos expresa que ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue por gracia. Romanos 5:6 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento propicio y murió por nosotros pecadores. Por eso de Jesús hemos recibido una gracia sin igual. No hay equivalente para la gracia que nace de la injusticia, que no tiene ninguna esperanza. La gracia es la oferta que no merecemos. No se reconoce ni se recibe hasta que verdaderamente somos conscientes precisamente de cuán indignos somos en verdad. La gracia solo la experimentan aquellos que reconocen que no la merecen, que es un regalo lleno de amor y de compasión. Y cuando tú puedes ver cuál es nuestra verdadera condición, antes nosotros estábamos muertos, dice la palabra, a causa de nuestra desobediencia y de nuestros muchos pecados. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo, dice, ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y aquí te habla de que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos objetos ¿de qué? De la ira de Dios. Y tú dices, ¿cómo es esto? Tenemos que entender de lo que se trata. Jesús, y quiero hablarte de cómo Jesús y de las cosas que Jesús declaraba acerca de Él mismo en la Escritura. En lo relativo a la palabra en el Antiguo Testamento, Él le decía a la gente que Él era el cumplimiento de todas las profecías. Porque al final todas convergían en Él. En relación con el Padre, con el Dios creador del cielo y de la tierra, Él disfrutaba de una relación única. Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Y esa relación y esa obediencia marcaban
todo lo que él hacía. En relación con los seres humanos, Jesús declaró que él tenía autoridad para ser su juez y su salvador. Jesús afirmaba que él tenía la autoridad para perdonar pecados y autoridad para juzgar a los que no se arrepienten. Esta es la verdad que está declarada en la Escritura. Jesús resumía todo acerca de él, porque en estas tres declaraciones afirmaba ser el Cristo de las Escrituras, el Hijo de Dios, el Salvador y el mismo juez del mundo. Cumplimiento, intimidad y autoridad. Y aquel mismo que afirmaba ser el Señor de señores y el Rey, vino a ser su siervo. Se humilló para hacer eso entre nosotros. Y cuando miramos un poco más las afirmaciones de Jesús en la palabra, que son muchas, siempre se centraban en él mismo. Y algo que me llama mucho la atención es que lo que él decía acerca de sí mismo no tenía que ver solo con quién él era, sino con la misión que él vino a cumplir entre los hombres. Y cualquiera que ha estudiado el cristianismo de manera seria, lo primero que llama la atención es que él no solo señala su persona, sino él señala su muerte. Y esto es interesante porque hay un énfasis particular a través de toda la Escritura en la muerte de Jesús. Cuando miramos los casos de los líderes espirituales, la muerte se lamenta. ¿Por qué? Porque cuando ellos murieron, las carreras fueron terminadas. No tiene la muerte importancia en sí mismo, sino que lo que es importante eran las enseñanzas y la inspiración con la cual ellos servían de ejemplo. No obstante, con Jesús fue diferente. Indudablemente su enseñanza y su ejemplo eran definitivos, ¿verdad? Incomparables. ¿Te diste cuenta qué lindo es el Señor? Nos permitió llegar. Y su ejemplo fue incomparable. Pero desde el principio, todos los seguidores que hablaban de Jesús siempre señalaban su muerte. Tomemos el ejemplo de tres de sus discípulos, Pablo, Pedro y Juan. Pablo dijo: me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Había algo importante en la muerte y crucifixión de Jesucristo, que él decía: no quiero saber de más nada, esto es lo más importante. Pedro dijo: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Juan, el discípulo amado, dijo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Más aún, cuando los evangelios se escribieron, sus 4 escritores dedicaron gran parte del libro que estaban trabajando para señalar y hablar de todos los detalles de la muerte de Jesús. En el caso de Lucas, 1/4 del libro habla específicamente de esos días de su muerte. En el caso de Mateo y Marcos, 1/3 del libro. Y en el caso de Juan, la mitad del libro. Solo habla de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían un énfasis, lo habían visto en la mente del mismo Jesús, en la forma en que Él, ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de la valentía de un rey. Él afirmó, Él se propuso, Él decidió que Él tenía una misión y su misión se completaba en la cruz del Calvario.
Cuando miramos la vida de los líderes del mundo, de los líderes religiosos de la historia, todos murieron de muerte natural. Y siendo ya personas de edad, en el caso después que habían terminado de cumplir con su misión, en el caso de Jesús fue diferente. Mahoma murió de 72 años, ya era una persona mayor. Confucio tenía 72, Buda 80 y Moisés tenía 120. Pero Jesús estaba comenzando sus 30. Sufrió la muerte horrible en la crucifixión. Fue repudiado por su propio pueblo, habiendo sido aparentemente un completo fracaso su ministerio. Y sin embargo, reclamando que iba a cumplir, vivió reclamando que él iba a cumplir su misión en su muerte. Desde luego, durante sus últimos días sobre la tierra, seguía mirando hacia adelante hasta cumplir la obra que se le había encomendado. Y es que tenemos que entender que la muerte de Jesús es central para la comprensión de todas las cosas. Él solo veía su muerte como el cumplimiento de su misión. Por lo tanto, tenía que suceder. Ese era el propósito de toda su vida. Él se refería al momento de su muerte como ha llegado la hora. Cuando pensamos inclusive en la selección de la cruz como símbolo de los cristianos, es más admirable también, porque en la cultura grecorromana era el símbolo de mayor humillación y vergüenza. Además que era la muerte más dolorosa para los peores criminales y los traidores más peligrosos. Los romanos ni siquiera querían pensar en lo que era la cruz. Ningún romano era ejecutado en una cruz. Cicerón decía que era uno de los castigos más crueles y desagradables, por la forma tan angustiosa que morían los sentenciados. ¿Por qué es este énfasis en la cruz? ¿Por qué murió Cristo? Y muchos no tienen dificultad en decir por qué murió, y podemos tener mil argumentos. Algunos dicen murió porque sus doctrinas eran subversivas. Probablemente si hubiese venido en este tiempo y hablara de la forma en que habló, hubiesen muchos pensado que sí. Era un pensador revolucionario que estorbó tanto los prejuicios que se tuvieron que deshacer de él. Otros pueden pensar que era una víctima. Pero, ¿tú piensas que fue una víctima? No, él no fue una víctima, porque la palabra establece que él fue a la cruz por voluntad propia. Él dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en Juan 10 también dice que es maravilloso porque lo está anunciando con anticipación. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esta es la única razón por la que estoy haciendo esto, porque mi Padre me envió. Amén. Pero ¿por qué fue voluntaria y deliberadamente Jesús a la cruz? Porque Él puso su vida por nosotros. Y yo te quiero dar 3 razones que son las que quiero discutir con ustedes en el día de hoy. Son 3 razones por las que Jesús murió en la cruz del Calvario. Primero, murió para expiar nuestros pecados. La segunda, Cristo murió
para revelarnos el carácter de Dios. Y la tercera razón por la que Cristo murió fue para conquistar los poderes del mal. Así que quiero que lo veamos de esta manera, porque fue una expiación, una revelación y una conquista la que sucedió allí en el Calvario. Y primero quiero hablarte de Cristo murió en la cruz para expiar nuestros pecados. Y esta palabra expiación, tú la has escuchado muchas veces, pero la vas a entender mejor en la medida que te la explique. ¿Por qué depende de la muerte de Cristo? Y Dios no nos perdona simplemente sin la necesidad de la cruz. Yo te quiero recordar algo, la cruz es la única base sobre la cual Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Son nuestras preguntas, ¿verdad? ¿Por qué era necesaria la cruz? Y uno de los problemas que enfrentamos es que nosotros no entendemos la seriedad del pecado y la majestad de Dios. Y quizás pensamos, pero si Él nos manda a perdonarnos los unos a los otros, porque no es tan fácil como que perdónanos y ya. Nosotros tenemos que entender con claridad qué es lo que hace el pecado y por qué nosotros necesitamos un Salvador. Lo primero es que no podemos hacer esa comparación entre el perdón de los hombres y el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque estamos pensando que Dios es como nosotros y Dios no es como nosotros. Él es el hacedor del cielo y de la tierra y de todas las leyes que nosotros rompemos. O sea, que no es una falta más, es la falta que nos aparta de Él. Nuestros pecados no son simples heridas personales, sino una rebelión voluntaria contra Dios. Y es cuando yo puedo entender la gravedad del pecado y la majestad, la grandeza de Dios, que yo puedo entender, que mi perspectiva cambia. Y cuando tú entiendes quién es Dios y cómo Él opera, tú vas a entender un poco mejor por qué esto era tan necesario. ¿Por qué es difícil perdonar pecados? La realidad es cómo puede ser posible que Dios perdone nuestros pecados. Porque es un problema realmente el perdón de nuestros pecados para Dios. Él es santo, Él es justo y Él es amor. Es el ser más puro que tú jamás puedas imaginar. Es correcto, es centrado, es perfecto. Él es limpio, Él es santo, santo, santo. Escucha, Él es amor. Pero su amor no es un sentimiento así como el que nosotros a veces sentimental, un amor sentimental, es un amor que es santo. ¿Cómo entonces, vamos a hacer unas preguntas para que podamos entender un poco, cómo entonces podría Dios castigar el pecado tal como se debe en justicia, porque Él es justo, sin contradecir su amor? ¿Cómo puede perdonar el pecado como ansía en su amor que siente por nosotros, sin comprometer su justicia? Y ante la maldad humana, ¿cómo podría ser Dios veraz para consigo mismo, siendo como es su amor santo? ¿Cómo podría actuar para expresar su santidad y su amor? Qué reto tiene nuestro Padre, ¿verdad? Y es que ese fue el dilema divino que Dios resolvió en la cruz del Calvario. Porque en la cruz, cuando Jesús murió, Dios mismo en la persona de Cristo cargó con el juicio
que tú y yo merecíamos, a fin de traernos el perdón que ni tú ni yo merecíamos. Eso es gracia. Alguien llevó sobre sí todo el castigo del pecado, pero no fuimos nosotros, sino Dios en la persona de Jesús. En la cruz hubo una reconciliación entre el amor y la justicia divina. El pecado costó la vida del Hijo de Dios. El pecado es rechazar todo lo que Dios establece, lo bueno que Dios establece en su palabra, su ley y su voluntad. Es fallar en el blanco, es fallar en la meta que Él tenía para ti. Nos hemos acostumbrado tanto a llamar a lo malo bueno, porque hemos querido hasta este momento establecer nuestra propia justicia y el análisis de qué es bueno y qué es malo. Cuando aquí el que hizo el mundo fue el que puso las normas del juego en su santidad, en su justicia, en su sabiduría, en su omnipotencia. La palabra establece que todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecados. Él no tiene pecado. Él caminó en obediencia a todo lo que Dios declara en su palabra. Una de las cosas que tenemos que entender, Cristo murió por nuestros pecados. Y quiero que veas algo, porque tienes que entender que el pecado y la muerte aparecen de esta manera en toda la Escritura. La palabra establece en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado nos separa de Dios. Por eso dice la palabra, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Normalmente, como podemos ver, el pecado y la muerte son nuestros. Nosotros pecamos y nosotros morimos. Esa es parte de la naturaleza caída, herencia de Adán. Pero cuando los apóstoles escriben acerca de la cruz, ellos dicen, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por los pecados una vez y por todas para que nosotros pudiéramos tener vida. El pecado es nuestro, pero la muerte es que la paga del pecado, que es la muerte que producía, Él la agarró y la tomó sobre sí. ¿Tú sabes lo que es la expiación? La expiación quiere decir que Él nos sustituyó. Eso es de lo que se trata la palabra expiación. Él tomó nuestro lugar, llevó nuestro pecado, pagó nuestra deuda y murió nuestra muerte. ¿No crees que es algo extraordinario? Es el regalo más grande que tú y yo podemos tener. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Es vida eterna. Ese es el regalo que trajo a nosotros la expiación. Y tú preguntas, ¿cómo murió nuestra muerte? Mira lo atroz de la muerte en la cruz. Cuando tú miras el Salmo 22, el Salmo 22 te da una descripción que te invito a leerlo. La ira de Dios fue puesta por el pecado. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Jesús agarró el pecado, la culpa, la condenación, se la puso encima y Dios lo molió. Toda la carga, dice el Salmo 22, que eran como toros de Basán, azotando su cuerpo. Todo el infierno estaba en ira
también sobre el cuerpo de Jesús mientras él estaba en la cruz del Calvario. Él dice que leones lo desgarraban. El salmo profético, el Salmo 22, que lo apunté en el celular, iba a leerlo, pero se me quedó por allá. Definitivamente, cuando tú puedes comprender la magnitud del peso de la muerte de Jesús, no fue una muerte común, fue una muerte difícil. Fueron horas de oscuridad, horas de dolor sin igual, horas de separación de la presencia de Dios, para que nosotros pudiéramos librarnos del castigo. Número 2, Cristo murió para revelarnos el carácter de Dios. Él murió para expiar nuestro pecado, pero también murió para revelarnos el carácter de Dios. Porque del mismo modo que tus acciones hablan de quién tú eres, de la misma manera las acciones de Dios hablan de quién es Él. Él se ha revelado a sí mismo a la perfección, dando a su Hijo a morir por nosotros. Y hay un balance entre justicia y amor en la cruz del Calvario. Y lo vemos en Romanos cuando dice: Dios hizo esto. Presentó a Jesucristo como sacrificio de expiación para así mostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ofreció a Jesucristo para manifestar su justicia. De este mismo modo, Jesús es justo y a la vez el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dice la palabra, pero Dios demuestra su amor por nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no lo merecíamos, no había nada lindo en nosotros. Y yo sé que nosotros pensamos que lo que hemos hecho, lo que hemos vivido no es malo, no es pecado. Vivimos justificándonos. Pero en la presencia de Dios, frente a la santidad de Dios, yo puedo entender que mi falta no fue contra un hombre, mi falta fue contra Él, contra Dios. Y es en ese momento que yo puedo pesar cada una de las decisiones de mi historia que me han separado de Dios. Y ese amor y justicia manifestados en Jesús, no hay ningún amor como el de Él. Él ofrendó a su Hijo, lo sacrificó en una muerte terrible para expresar el amor que tenía por nosotros. El amor de Dios expresado en Cristo se manifiesta de la siguiente manera. Cuando Él envió a Cristo, Dios no estaba enviando a cualquiera. Él estaba enviando a su Hijo, pero Él se estaba dando a sí mismo en ese sacrificio. Jesús es Dios con nosotros. La manifestación visible de la Trinidad. Dios se hizo como nosotros. En segundo lugar, Él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Él se sometió. No podemos imaginar ni por un momento todo lo que esto representó en ese momento. Todo lo que dichas experiencias representaron en ese momento. Y lo tercero que te digo, mira, yo quiero que tú pienses por un momento, porque se oye lindo cuando tú piensas que Jesús murió en la cruz por los pecadores. Pero por quien Él estaba muriendo era las personas que Pablo describe como pecadores, impíos, enemigos y débil, lo que nadie quería, por aquello que nadie daba un centavo. Él estaba entregando su propia vida.
Sabes que el valor de un regalo de amor se calcula tanto por lo que cuesta el que lo da como el grado de merecimiento del que lo recibe. ¿Cuánto le costó ese acto de amor a Dios? Él se dio a sí mismo. Yo no sé si tú puedes pensar, porque por gente buena todo el mundo es capaz de hacer un sacrificio. Pero por los que te traicionaron, por los que levantaron su voz contra ti, Él estaba muriendo por sus enemigos, por los que no merecían nada, lo estaba dando todo. Y quiero que por un momento tú pienses, Él conoce el dolor. Él conoce profundamente el dolor y lo que quizás tú puedes haberte cuestionado de lo que es justo o es injusto. En la cruz nosotros vemos la muestra de amor más grande expresada por alguien y lo que parece ser la injusticia más grande manifestarse, porque el que no había pecado estaba muriendo por los pecadores. Así que cuando nosotros vemos esto, hay una evidencia sólida del amor de Dios frente a las cosas que vemos en el mundo, de tanta maldad, tantas cosas, tantos desastres naturales. Tú dices, pero ¿cómo Dios es justo frente a todo esto que estoy viendo? Dios es justo. Dios es amor y su máxima expresión de amor fue mostrada en la cruz del Calvario. Así que a través de mirar esto y a la luz de la muerte en la cruz, tenemos que aprender a vivir, amar, servir, sufrir y morir por amor al Señor. Hoy te quiero recordar otro punto más que quiero hablarte de la muerte de Jesús. Jesucristo murió para conquistar los poderes del mal. Cristo murió para expiar nuestros pecados, fue nuestro sustituto, murió para que yo no tuviera que morir. Me expresó su carácter, lo reveló. ¿En qué? En su justicia, en su amor, en su santidad, en su gracia. Pero hay algo maravilloso que vemos en la palabra. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Cristo, después de la muerte de Él, se manifestaban en una victoria, en una confianza tremenda. No se parece tanto a la confianza que nosotros manifestamos en nuestra vida diaria. No había derrota para ellos. Jesús, mira, los discípulos se expresaban de esta manera. Ellos vivían hablando de victoria. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esto, en medio de las adversidades y los peligros, somos más que vencedores. Esa era la manera en que hablaban después de la muerte de Cristo. Victoria, conquista, triunfo, derrota sobre el oponente. Este era el vocabulario de aquellos que eran los primeros seguidores de Cristo. Ellos atribuían la victoria a la cruz. Y cuando tú miras, una persona de estos tiempos dice, pero ¿cómo tú vas a decir que ese es un lugar de que el crucificado es un conquistador, que él es un vencedor? ¿Acaso no fue rechazado por su nación? Fue escupido, golpeado, le arrancaban las barbas, le dieron latigazos, lo negaron, lo abandonaron, aún sus propios discípulos. Pero te exhorto a que lo mires clavado en la cruz, privado de cualquier movimiento, sujetado con cuerdas o clavos en ambas manos, ¿verdad? Impotente. Pareciera una derrota total. Si hay victoria alguna, es la victoria del orgullo, los prejuicios, pudieras decir, de los celos, el odio, la cobardía y la brutalidad. Y lo que parecía ser la derrota del mal sobre el bien, era la victoria del bien sobre el mal. Vencido allí, Él estaba venciendo.
quebrantado por el poder de Roma y de las tinieblas, él estaba quebrantando la cabeza de la serpiente que había sido profetizada en el Génesis. La víctima era el vencedor y aún sigue siendo la cruz el trono desde que del lugar donde él gobierna el mundo. Y podemos pensar en su muerte. Pero tú no puedes ver que en ese lugar se libraba una batalla cósmica. Porque no se nos explica, simplemente se nos dan vislumbres de lo que estaban sucediendo en ese momento. Todo el mundo de las tinieblas, todas las tinieblas, y piensa en toda la maldad, había sido desatada la furia del infierno contra el cuerpo de Cristo mientras él estaba clavado en la cruz. ¿Sabe cómo sucedió la victoria? Jesucristo resistió la tentación de evitar la cruz. Caminó obediente hacia ella. Cuando lo provocaban con insultos y torturas, él se negó a responder, venciendo el mal con el bien. Jesús no permitió que el mal de la humanidad cambiara su naturaleza. Y que cuando todas las fuerzas de Jerusalén, de Roma y del infierno se levantaron contra él, él rehusó recurrir a la fuerza terrenal. Con ello se negaba a desobedecer a Dios. Se negó a odiar a sus enemigos o imitar el uso que el mundo hace de la fuerza. Yo no sé si por un segundo tú puedes pensar que en medio de tanto quebranto, con un reojo, hubiese habido una explosión cósmica y todos hubiesen desaparecido. ¿O es que no estamos entendiendo el poder del que estaba allí crucificado frente a todos los adversarios? Yo me imagino los diablos alrededor cantando y danzando alrededor de lo que ellos pensaban que era su victoria sobre el santo. Con su amor, con su obediencia y con su mansedumbre, ganó una victoria decisiva sobre los poderes de las tinieblas. Se mantuvo firme en cumplir lo que el Padre le había pedido. Se mantuvo libre. Nadie influenció sus decisiones. Y se mantuvo sin contaminarse, porque él no permitió que el mal lo afectara. Esa fue su victoria. Y quiero que por un momento pienses en ese momento en la cruz. Y el diablo le daba vueltas, riéndose, burlándose, mofándose. Esa es la verdad. El que no cometió pecado, santo, puro, limpio, obediente, fiel, Dios hecho hombre, que caminó en obediencia sujetando sus deseos para obedecer lo que Dios pedía. En ese instante, venció. El diablo buscó y buscó y buscó la forma de asirse a él. ¿Sabe qué? Solamente el enemigo puede entrar si tú le abres la puerta. Y el pecado puede entrar si tú le das permiso, tú lo accionas.
El enemigo buscó por todos los medios de aferrarse a Jesús para dañar la obra en la cruz. Pero no encontró de dónde agarrarse, porque Jesús se mantuvo libre. Y el diablo tuvo que aceptar la victoria. Colosenses 2:15 dice, no la tengo, si me puedes ayudar a buscarla. ¿Quién está en la consola? Ahí está. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. ¿Tú viste cómo los desarmó? En el jardín del Edén, el hombre le entregó la autoridad por causa de su rebelión a un diablito. Y en la cruz del Calvario, por su obediencia, por su fidelidad, por su amor, venció al enemigo. Lo desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló públicamente porque no pudieron vencerlo, y al final Él los exhibió en su desfile triunfal. Jesús venció, y ese es el lugar de su victoria. La cruz no es un lugar de derrota, es el lugar de la victoria. No podemos decir que cuando Él resucitó fue que venció. No, Él venció cuando obedeció y fue fiel hasta la muerte, y muerte en la cruz. Él venció cuando Él decidió que no iba nada a sacarlo de su enfoque, que era ser fiel al que lo había llamado. Jesús. La cruz fue la victoria. La resurrección fue el endoso, la proclamación y la demostración de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Todo lo que nosotros conocemos, agradecemos y amamos de Dios, tanto en esta vida como en la venidera, surgieron en una cruz ensangrentada. Y en esta hora quiero terminar con esta reflexión. Tenemos el don del Espíritu Santo. ¿Sabes qué aseguró el don del Espíritu Santo? Que no es otra cosa que Dios viviendo en nosotros. Lo aseguró Cristo en la cruz. Disfrutamos de tener comunión unos con los otros. Eso lo aseguró Cristo en la cruz. Recibimos consuelo en la vida y en la muerte. Eso lo aseguró Cristo en la cruz. Nos cuida Dios con fidelidad, providencia y gracia. Eso lo aseguró Cristo en la cruz. Tienes esperanza de que hay un cielo y que vas a ir a morar con tu Padre Celestial. Eso lo aseguró Cristo en la cruz. Esperas un cuerpo resucitado en el día final. Eso se aseguró en la cruz. Existe un cielo y una tierra nueva, un lugar de justicia. Eso lo aseguró Cristo en la cruz, porque ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa promesa la conquistó Jesús en la cruz. Tienes una nueva identidad. Eso lo ganó Jesús en la cruz. Así que ya no tenemos que vernos como fracasos, desastres o decepción a otros, sino como alguien profundamente amado, comprado por precio de sangre, redimido por Cristo, declarado justo por el mismo Dios. Dios se presentó a sí mismo en Cristo, siendo la propiciación de nuestros pecados. Todo lo aseguró Cristo en la cruz y se lo concedió. ¿Sabes a quién? A aquellos que creen. ¿Dónde están los que creen en este lugar? Ahí donde estás, ponte de pie en esta hora.
Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por nuestra libertad, porque ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de la justicia, porque tú eres nuestra justicia. Oh Señor, gracias por tanto amor. Gracias por la gracia, esa gracia que nos ha dado tanto. Oh Señor, esa gracia que nos capacita para la eternidad, la que nos garantiza que la buena obra que Él comenzó será perfeccionada, completada. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre. Hoy, si en este lugar hay alguien en el día de hoy que tiene que reconciliarse con el Señor, si hay alguien en las redes que hoy decide entregarle su vida al Señor, reconciliarse, hoy yo te hago una invitación. Hoy el Señor te recibe con sus brazos abiertos. Hoy el Señor está haciendo la fiesta del Hijo que regresa a casa, porque con amor eterno Él te ha amado y por eso te ha seguido con fidelidad. En el día de hoy eres invitado a ser parte de la familia de Dios, recibiendo el sacrificio de Jesús, recibiendo el regalo de la vida eterna, recibiendo el perdón de tus pecados, recibiendo la reconciliación con el Padre. Si esta es tu decisión en el día de hoy, te hago una invitación. Comunícate al 787-755-0090. Dios te bendiga.